Bueno, pues empezamos. Muchas gracias a todos por asistir a esta conferencia y muchas gracias también a los ponentes, que hoy comentábamos con Sergio, que son dos. Solemos tener un único ponente. Hoy compartís mesa porque al final el objeto de vuestro trabajo pues está muy relacionado. En primer lugar, Josep María Burrell, tengo la suerte de tenerlo entre mis amigos, pues fuimos compañeros, ¿verdad?, de todos los años de carrera. Acaba la carrera en el año 2001. Yo creo que arranca con su propio estudio, pero enseguida entra a trabajar en el IMSOL, ¿no?, en Barcelona. Completa su formación de arquitecto con un máster, con un posgrado en promoción y dirección de empresas inmobiliarias innovadoras en la escuela SERT, de la UPC. Y derivado de ese aprendizaje y de su propia experiencia, pues bueno, Josep María ha acabado siendo director del Instituto Metropolitano de Promoción del Suelo de Gestión Patrimonial, del IMSOL. El trabajo que está haciendo Josep María, del cual ahora os dará una muestra, es un trabajo fundamental. No se entienden los éxitos que está habiendo en el contexto catalán en torno a la vivienda, a la innovación y a la experimentación, sin el papel que está jugando activamente el IMSOL y la persona de Josep María en particular, apostando por estos equipos, por sus propuestas, trabajando con codo. No es una cosa en la que uno adjudica un trabajo a alguien y deja que aquello lleve su vida. Se implica porque él, por supuesto, tiene también su propio punto de vista. Pero vamos, de esa colaboración, de ese trabajo conjunto, pues se derivan, como indica en su propio currículum, publicaciones, premios FAD, premios a nivel internacional también, o selección de proyectos, como finalistas en distintos ámbitos. Su obra, además de ser premiada, es publicada, con lo cual, y eso lo comentábamos recientemente, todo el trabajo que están haciendo no solo quedarán en esas viviendas y las gentes que las disfrutan, sino que además habrá, como ya las hay, numerosas publicaciones que ayudarán a otros arquitectos a aprender de todas ellas. Y junto con Josep María, que hablará en primer lugar, pues bueno, está Javier Gavín. Es un momento histórico. Es el primer exalumno que viene a dar una conferencia a esta escuela, lo cual es un motivo de orgullo. Javier acaba el año 2015. Después de acabar el grado, se va al extranjero a trabajar, ¿verdad? Bueno, gana primero una beca con RCR, trabaja después en Suiza, en Zúrich. Vuelve a acabar el máster precisamente en la Escuela del Vallès, en las que están trabajando gentes muy buenas, en las que dan clase profesionales dedicados a la innovación en la vivienda. Y después de pasar por estos dos estudios, acaba el máster en la Escuela del Vallès y ya se queda en Barcelona. Allí ha seguido, bueno, la verdad que Javier Gavín es mi primo, pero no es por esto por lo que lo hemos elegido, es realmente por su valía. Tuve la ocasión, estuvo en mi estudio, yo no sé si fue el primer estudio en el que estuvo, y en ese momento ya ves el perfil de las personas que van a llegar lejos, como así ha sido, ¿no? Javier, en fin, pues ha ganado premios ya a sus primeras obras y ya está ganando concursos de vivienda, algunos de ellos en el IMSOL, con la dirección de Josep María. Creo que no habéis empezado las obras, ¿no? ¿Todavía no has ganado ninguno? Bueno, entonces, perdón, Barcelona tiene la suerte de tener no una, sino hasta 3 entidades que se encargan de promover vivienda. El IMSOL es el Incasòl. Luego nos la explicarás, ¿no? Y también con el IBABI, que es esa misma institución que en el entorno de las Islas Baleares se dedica a promover vivienda. Bueno, no me entretengo más. Pienso que es muy pertinente tanto lo que nos va a explicar Josep María. Yo hubiera querido, no ha sido así, que hubiera venido mucha gente de la administración, porque Josep María es el claro ejemplo de hasta qué punto es importante el papel de la administración, no solo para que se respete nuestro trabajo como arquitectos, sino para que incluso, espoleado por ellos mismos, se hagan cosas innovadoras y se investigue, ¿no? Y Javier representa también esa puerta que se abre en Cataluña especialmente a los arquitectos jóvenes para que hagan cosas, ¿no? Esa puerta que en otros ámbitos está absolutamente cerrada, ¿no? Venga, pues os dejo. Muchas gracias a los dos. ¿Esto cómo va? Sí, perfecto.
Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a Sixto, que sabe que es un referente no solo en lo laboral, sino también en lo personal. Muchas gracias a Sergio por facilitar, hacer fácil la organización de este evento y muchas gracias a vosotros por estar aquí, que sepáis que no es tan común tener este nivel de público escuchando nuestro trabajo. Quiero enlazarlo con lo que decía Sixto. En las administraciones hace falta mucha gente con talento y comprometida, ¿no? Hay mucha gente que estudia arquitectura y cuando yo me formaba, junto con Sixto, nos formaban para tener cada uno nuestro propio despacho. Mi elección, no sé si fue una elección o fue donde me llevó la vida, pero fue a estar dentro de la administración con el mismo compromiso. La gente que estamos en la administración tenemos mucho poder, tenemos el poder de catalizar todo ese talento que tenemos digamos, en el mundo, ¿no? Con lo cual es muy importante que gente con talento comprometida ayude a que estos proyectos sigan adelante. Y enlazo con esto porque la arquitectura no se entiende sin la gente. Nosotros nos dedicamos a la vivienda social y la charla se llama Creando comunidades y cambiando mentalidades, porque lo que intentamos o lo que intentaré transmitir a lo largo de esta charla es que no solo tratamos de proveer vivienda a las personas, sino tratamos de cambiar la mentalidad de las personas que las habitan para fortalecer aquellos valores que nos tiene que llevar a un mundo mejor. Y espero explicarme a lo largo de la charla. Bien, yo represento, como ha dicho Sixto, el IMSOL. El IMSOL es una empresa pública que depende del área metropolitana. En Barcelona, digamos, hay una conurbación urbana alrededor de la gran capital formada por 36 municipios, a los cuales el IMSOL, esta empresa pública que nos dedicamos fundamentalmente a la promoción de vivienda social, trabajamos, es decir, trabajamos por esos municipios. Tenemos una trayectoria larga, más o menos unos 30 años, y en estos tiempos hemos construido 7.000 viviendas en más o menos 140 promociones y en la práctica totalidad de los municipios del área metropolitana. En las que no lo hemos hecho es porque algunos municipios tienen sus propios servicios técnicos. Esta diapositiva que no se entiende, y luego adrede, es para explicar que nosotros somos una empresa pública, pero no recibimos aportaciones dinerarias y ordinarias de ninguna administración. Es decir, no somos una administración que nos dan dinero para promover vivienda, nos tenemos que espabilar, es decir, funcionamos como una entidad privada, por lo tanto, tenemos que buscar suelo, tenemos que buscar financiación, tenemos que promoverla y tenemos que procurar la sostenibilidad económica de nuestra empresa, porque si no nos va bien, desaparecemos y lo hace otro. Con lo cual, lo más importante es el mantenimiento de nuestra empresa. Esto significa que hay distintos tipos de suelos, del mercado o de administraciones, en transformación o que ya son solares, a los que nosotros podemos optar, ya sea comprándolos o mediante cesiones por parte de las administraciones, a los que nosotros podemos operar. Y como veis abajo, cuando nosotros compramos un suelo, normalmente vendemos viviendas, cuando nos lo ceden, normalmente las alquilamos, pero siempre es con acceso al crédito, buscando todas las subvenciones que son posibles, pero siempre, como cualquier privado, digamos, pagando IVA, pagando IBI, pagando las licencias, etcétera, etcétera. Y esta es una de las diapositivas fundamentales, ¿no? Las administraciones públicas tenemos que promover lo que la ciudadanía quiere o lo que la sociedad necesita. Es decir, no sabemos exactamente por qué. El mundo nos está llevando a que la ciudadanía entienda como arquitectura de calidad la imagen que tenéis a vuestra izquierda, que no tiene por qué ser arquitectura de calidad, pero que refleja unos valores que no son los valores que nosotros como entidad pública son los que pretendemos transmitir, que son aquellos valores de la arquitectura de calidad, de los principios de la ventilación, de la iluminación, de la calidad espacial, de la austeridad que debe reflejar la arquitectura de lo común, ¿no? Las características de las viviendas que nosotros promovemos, pues esto, son entendidas como infraestructuras sociales permanentes. Es decir, un edificio de viviendas no solo sirve para alojar a las personas, es una infraestructura que va a estar construida por lo menos 150 años, que debe ser resiliente a todo aquello que vaya pasando a lo largo de los tiempos, ¿no? Cuando fijamos la mirada en 150 años y pensamos en quién somos hoy y cómo vivimos hoy, pero que no tenemos ni idea de lo que va a pasar en 10 años, imaginaros dentro de 150, los valores que creemos que hay que transmitir son la calidad arquitectónica, pero calidad arquitectónica entendida con sus valores esenciales, es decir,
calidad espacial, iluminación y ventilación, los valores de la eficiencia energética, flexibilidad, inclusividad y neutralidad. Por eso, porque tenemos que propiciar edificios que permitan todos aquellos cambios que se van a producir a lo largo de estos tiempos, fomentando la neutralidad, es decir, los temas de género en las propias viviendas, y fomentando también industrialización, innovación, generación de identidad. Necesitamos que los edificios sean referentes, como mínimo para las personas que los habitan. Cuando las personas que los habitan se sienten digamos, incluidas o el edificio ha generado identidad sobre ellas, ha causado mella, nos ayudan a transmitir estos valores, nos ayudan a mantenerlo, ¿no? Es muy importante generar estos espacios que sean referentes para las personas, ¿no? Y siempre con este criterio de autosuficiencia financiera, ¿no? Y por tanto, como veis en el diagrama que tenéis arriba a la derecha, siempre buscando la sostenibilidad integral, que es el eje entre la ambiental, la social y la económica. Y el hecho de que os muestre la imagen de lo que la ciudadanía quiere, que son los edificios blancos y negros, y lo que la sociedad necesita, no impide que como administración tengamos que ser competitivos, porque si a cualquier ayuntamiento le decimos que vamos a tardar 6 años en promover una vivienda, pero un privado se la promueve por 4, un alcalde se va rápidamente a un promotor privado. Con lo cual nosotros, como empresa pública que funcionamos como un privado, tenemos que ser muy eficientes, es decir, tenemos que tardar como máximo igual que lo que tarda un privado, ¿no? Y este es un diagrama de lo que nosotros tardamos desde que un ayuntamiento nos llama y llegamos a un acuerdo hasta que entregamos las viviendas, que son 48 meses, que son 4 años, que aunque parezca mucho, es bastante ajustado. Bien, ¿cómo lo hacemos, no? Hay que diseñar las viviendas del futuro, 150 años. Los jóvenes estáis más cerca de las ideas del futuro que de las mías. Es más, yo no soy nadie para decir cómo tienen que ser las ideas, los proyectos del IMSOL, ¿no? El IMSOL es un libro abierto. Nosotros fomentamos, digamos, en el año 2017, después de un periodo de crisis que todos sufrimos entre el 2008 y 2018, hay una profunda reflexión sobre qué es lo que tenemos que hacer, que os lo he explicado, y sobre cómo lo tenemos que hacer. Nosotros nos inventamos un concurso que tiene un objetivo muy claro: captar el mejor talento, porque si captamos el mejor talento, todo es mucho más fácil. ¿Cómo hacemos para captar el mejor talento? Pues hay dos cosas que son importantes: hacer preguntas inteligentes y pagar bien. Si pagamos cacahuetes, en general tenemos monos, con lo cual hay que, si somos ambiciosos con el trabajo que queremos desarrollar, hay que pagar bien. Nosotros nos inventamos un concurso que es totalmente anónimo y que es universal, es decir, cualquier arquitecto recién licenciado se puede presentar. No estamos locos, hacer un edificio de viviendas es muy complejo, con lo cual lo que sí que pedimos es que el director de orquesta, que es este arquitecto recién licenciado que potencialmente puede ganar un concurso, se tiene que rodear de un equipo técnico que tenga solvencia: ingeniero de estructuras, instalaciones, ambiental, acústico, etcétera, etcétera. Esta gente, estos colaboradores, sí que les vamos a requerir solvencia, pero como directores de orquestas tenéis que ser espabilados suficiente como para rodearos de los mejores para producir la mejor arquitectura. Este concurso está fomentado en clave, todo el mundo se puede presentar y no podemos arruinar a todo el mundo, con lo cual es un concurso a 2 fases, donde la primera fase, que es el diagrama que veis a vuestra izquierda, es la primera vuelta. Esto es un DIN A3 sin renders para no cargaros de sobrecostes, donde se explica una idea. Las 5 mejores ideas de esa propuesta concreta en un solar concreto son las que van a pasar a la segunda fase, que la segunda fase, como veis en el otro diagrama, son 2 DIN A2s, donde allí es el desarrollo de lo que se podría llamar, no sé si estudio previo o anteproyecto, pero donde se explica con la suficiente solvencia cómo va a ser ese edificio. Allí, aunque seáis jóvenes, sí que tenéis que demostrar que tenéis conocimiento de las normativas, de las técnicas, es decir, que habéis sido capaces de alinear todos esos colaboradores para volcar esa solvencia en el panel, porque como jurado la solvencia se juzga, forma parte del resultado. El objetivo es minimizar la documentación administrativa. Como os he dicho, es anónimo, es decir, esto es con lema, es universal y sin solvencia, y además lo intentamos hacer por lotes de proyectos, es decir, cada vez que hacemos un concurso lo hacemos de 3 o 4 promociones, y los equipos de arquitectos solo se pueden presentar a una, con el fin de atomizar, digamos, la concurrencia, con el fin de que se presenten menos a cada uno y tengáis más opciones de participar. La segunda fase es remunerada, me parece que ahora estamos pagando 8.000 euros, que es un precio que nos parece que es lo que cuesta
como mínimo redactar el precio, digamos, de coste de estas fases, que no es lo habitual. El precio del proyecto es fijo, es decir, la baja económica no es objeto de juicio o de valoración en el concurso, con lo cual el concurso se falla solo por calidad. Y el jurado, hay una parte que es interna de IMSOL, pero la mayor parte es externa. Incluye los que nos designan el Colegio de Arquitectos, normalmente son 2 o 3, gente del ayuntamiento. Actualmente estamos trabajando con sociólogos, es decir, un jurado pluridisciplinar que pueda aportar todo su conocimiento sobre ese concurso. Siempre que fallamos hay una exposición con todos los finalistas y además el jurado es citado para exponerse, para que haya un debate con los finalistas, para que podemos no comprender, podemos no compartir el fallo, pero no vamos a dejarlo de comprender porque cada jurado, como está compuesto por distintos personajes, pues cada jurado es distinto. El equipo que gana tiene una restricción de no volver a presentarse durante 18 meses, con lo cual lo que hacemos es fomentar que esto gire, ¿no? Y esto está activando, digamos, vuestras ideas, ¿no? Porque a lo mejor es difícil que ganes un concurso la primera vez, pero cuando yo acabé la carrera, supongo que con Sixto, no te podías presentar a los concursos porque siempre te pedían solvencia, ¿no? Esto pasa en 2017, ¿no? Tenemos la suerte de que el primero de los concursos que hacemos es un concurso muy especial que os explicaré, pero esto da lugar a un timeline que le llamo yo de todo lo que nos ha ido ocurriendo desde aquel momento. 2017 salíamos de la crisis, no había producción, hacemos este modelo de concursos, es un éxito, de repente todo el talento, digamos, no sé si del país o como mínimo autonómico, se fija en un modelo de concurso y en una propuesta, digamos, interesante, es un momento disruptivo, ¿no? El concurso estaba fomentado en clave cambio de paradigma e innovación tipológica, pero a medida que vamos avanzando y vamos añadiendo capas de cebolla, nos centramos en la reducción de la demanda energética, nos centramos en monitorizar estos edificios para aprender y para transmitir estos valores a la sociedad, nos centramos en empezar a producir edificios bioclimáticos, que en un clima como el de Barcelona ya no necesite de calefacción ni de climatización o no se base el confort en estos sistemas, ¿no? Reducción de las emisiones en fase de construcción y actualmente estamos muy metidos en los temas de compartir, ¿no? De crecer como comunidad, de innovación social. Y como veis abajo, en paralelo, porque intentamos aprovechar todas las oportunidades, industrialización y rehabilitación, porque producimos principalmente obra nueva porque son las oportunidades que tenemos, pero siempre buscamos las oportunidades de rehabilitación, ¿no? Primera de las etapas, innovación tipológica. Proyecto de Cornellà de Llobregat, Marta Peris, José Toral, 85 viviendas. Como veis en el gráfico de vuestra izquierda, esta vivienda, que es una vivienda más o menos de unos entre 70 y 75 metros cuadrados, está formada por 6 celdas, es decir, aquí ya no hay pasillos, 6 celdas indiferenciadas. En este tipo de vivienda, ¿no? Tiene 2 balcones, uno es el balcón de acceso, el otro es el balcón privativo. Si somos jóvenes arquitectos podemos tener una oficina en las primeras celdas, cocina, comedor en la franja central y detrás podemos tener sala de estar, habitaciones, pero si somos una familia convencional podemos tener sala de estar, comedor, cocina y 3 habitaciones dobles. Todas las celdas se pueden interconectar. Todos los espacios domésticos están pensados para que 2 personas al mismo momento los puedan desarrollar. Los espacios domésticos están visibilizados. Desaparecen los pasillos, con lo cual, como hacemos vivienda de protección oficial y se paga por metro cuadrado útil, estamos comprimiendo la superficie útil de esos espacios, maximizando las estancias. No se pierden metros cuadrados en pasillos y, como veréis, calidad espacial, ¿no? Esta unidad habitacional se extiende en esta planta que acaba siendo hipnótica y que no puedo explicar en detalle porque si no solo explicaría esta vivienda, pero que conforma un edificio que con estos valores, ¿no? En planta baja tiene un atrio, un espacio de patio desde el cual se accede a las distintas escaleras que acaba siendo el espacio social de las viviendas. Pero este edificio sienta las bases del denominador común que van a tener, digamos, el mapa de plantas de IMSOL, que es que la cocina a partir de ese momento siempre está integrada, los espacios pasan a ser no jerárquicos, ¿no? No sé cómo es en Zaragoza, pero en Cataluña piso tipo tiene un
pequeño vestíbulo, un pasillo, una habitación de 6 metros, una de 8 y una de 10. Si eres el tercer hijo estás condenado a la de 6. Aquí todos los espacios son iguales, las estancias siempre son enfiladas, es decir, son conectables para expandir los usos que podemos desarrollar. Y después hay una apuesta firme por espacios intermedios climáticos y espacios intermedios sociales, ¿no? Este es el atlas que a día de hoy, que está, digamos, que conforma un libro que recoge nuestra actividad en estos años, que más o menos con estos valores, a partir de ese momento, se articula lo que va a ser el modelo IMSOL, ¿no? El modelo de vivienda con estos valores que os he explicado, ¿no? Y esto se refleja en nuestra propia producción, ¿no? Es decir, aquí tenéis a la izquierda qué pasaba en IMSOL en el año 2009 y a la derecha tenéis qué pasa en el año 2019 en dos edificios de tipología similar, en dos viviendas de tipología similar. Como veis a la izquierda, pues una corrala con un pequeño vestíbulo pasillo, con una habitación pequeña, una mediana, un espacio para la realización de las tareas domésticas cerrado, una habitación tipo suite conectada a un baño, es decir, absolutamente jerárquica, una cocina semicerrada y un baño y una sala de estar, ¿no? Y a la derecha tenéis la calidad espacial de la que os hablaba al principio, que tiene que ser la vivienda social, ¿no? Que no solo tiene que albergar las personas que la usan, sino que el concepto es que estos edificios son equipamientos, ¿no? Que la sociedad entiende que estos edificios forman parte del patrimonio arquitectónico de la sociedad, pero que la sociedad tiene un retorno cuando se producen estos edificios que son ejemplares, ¿no? Y este modelo, que es el de Cornellà, no es flor de un día. Esto se reproduce en las 136 viviendas de Gavà de ACA Arquitectes, donde con otra metodología, con otra disposición, aquí no son 4 viviendas por rellano, con una escalera y un ascensor que veis aquí en este espacio de aquí. Esto sirve a 4 viviendas, con lo cual esta es una vivienda pasillera. Aquí tenemos que tener un pasillo sí o sí. Las viviendas se disponen paralelas a la fachada, pero el pasillo se convierte en una galería que es un espacio que tiene una dimensión de 1,70 m y que por tanto es servidor de los espacios principales. Pasa a ser de un pasillo a ser un espacio con la misma calidad espacial que los espacios principales, donde podemos desarrollar todo tipo de labores, de trabajo, de juego, de plancha, de escuchar música, de lo que nosotros queramos, ¿no? Si lo comparamos con lo que pasaba en 2009 con edificios considerados de alta calidad en aquel momento, pues cocina cerrada, espacio de estar comedor, habitación pequeña, mediana, grande y pasillo que servía para almacenar, ¿no? O en el edificio de Mayo en Sant Feliu de Llobregat, ¿no? Pues un poco lo mismo, 58 metros cuadrados, ¿no? Y en 58 metros cuadrados somos capaces de ubicar 3 dormitorios dobles, ¿no? 3 dormitorios dobles, ¿no? Esto funciona con una entrada que tiene una puerta de cristal que, digamos, abre a la zona comunitaria, ¿no? Y podemos tener cocina, comedor, estar y 3 dormitorios dobles, pero podemos tener cocina, comedor, estar y 2 dormitorios dobles, o cocina, estar, comedor y 2 dormitorios dobles, o lo que queramos. Por tanto, aquí la versatilidad, esto que os explicaba de los 150 años, es mucho más posible que en una vivienda como la que producíamos en 2009, donde diferenciábamos zona de día, noche, donde la cocina es cerrada y donde tenemos unos metros destinados a pasillo que nos sirven para mucho más que para movernos, ¿no? O el edificio de Datae en Sant Just Desvern, del que luego os hablaré un poco más y en el cual participó Javier, ¿no? Que es un edificio, digamos, ya en torre, donde la vivienda de la esquina, a diferencia de lo que nos pasaba en el año 2009, donde teníamos este mismo modelo y donde el espacio exterior era un balcón, digamos, con una dimensión de 1 metro, pues aquí el espacio que distribuye las instancias, digamos, no jerárquicas es un espacio polifuncional, con las estancias amplias, donde el balcón exterior puede funcionar como un corredor, etcétera, etcétera, etcétera. O este ejemplo que es muy identificativo de lo que pasa, los ACA Arquitectes en el 2009 ganan un concurso que no se ejecuta hasta el año 2019, ¿no? La propuesta ganadora de concurso es la de la izquierda, ¿no? Con los, digamos, valores de los años 2009, y cuando reemprendemos este concurso, una vez arrancada esta nueva etapa del cambio de paradigma, pues lo piensan en su totalidad, manteniendo la estructura del propio edificio, para dar respuesta a este cambio de paradigma hacia el que creemos que nos debemos dirigir. Bien,
reducción de la demanda energética. Un edificio tiene que ser un equipamiento. Una vez conseguimos que el mejor talento del país acuda a estos concursos, hay que sacar todo el jugo. ¿Dónde estamos? ¿No? Nos gusta mucho explicar esta diapositiva. En el lado izquierdo tenéis el Cinquecento que se ideó en el año 57, que tenía una serie de prestaciones, pero si miráis abajo, el consumo del Cinquecento en el año 57 era de 4,5 litros cada 100 kilómetros. En el año 2007 el Cinquecento se reedita y aumenta todas sus prestaciones menos el consumo. Es lo que pasa en la sociedad, ¿no? Nosotros hemos ganado todas prestaciones, pero no hemos sido capaces de reducir nuestros consumos. Esto nos ha llevado al problema climático que tenemos hoy en día, ¿no? Y una buena diapositiva es esto, que nos está pasando en el siglo XX, es decir, nos hemos desconectado de la realidad, hemos envuelto nuestras casas en máquinas que nos han alejado del contacto con el exterior, como mínimo en el clima al que tenemos nosotros, ¿no? Hasta el punto de que en muchos hoteles o en muchas viviendas el contacto con el exterior es a través de estas máquinas, ¿no? Tenemos una ventana maravillosa, nos cerramos al exterior y nos conectamos con el exterior a través de una máquina que consume energía y que nos crea un clima artificial, ¿no? Y nosotros creemos que lo que tenemos que buscar es esto, que es maravilloso, es decir, qué nos ha pasado a lo largo de este tiempo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que fomentar en IMSOL es que los habitantes de nuestras viviendas entiendan que el valor esencial de las viviendas tiene que seguir este camino. Para ello, o con ello, en el área metropolitana ideamos o redactamos un protocolo de sostenibilidad que es descargable, ¿no? Y que te fija unos parámetros que nos vienen muy bien en los concursos para que los participantes sepan cuáles son los objetivos, ¿no? El objetivo es, ¿no?, que no pase lo del Cinquecento, reducir drásticamente el consumo en fase de uso de las propias viviendas, ¿no? Estamos hablando de que hace unos años teníamos que reducirlo más o menos un 72%, ¿no? Y es lo que intentamos demostrar en este edificio de 39 viviendas en Montgat, también redactado por DataE, que como veis, como todos los solares que desarrollamos en los promotores públicos no son fáciles, que tenía un solar que tenía 14 metros de desnivel, pero que el equipo ganador lo que hace es, en vez de, digamos, ubicar piezas conectadas, dispone dos bloques separados, de modo que el 100% de las viviendas tengan orientación sureste como es posible, ¿no? Y en esta orientación sureste me hace mucha ilusión que esté aquí Pedro, porque esto es una labor conjunta. Digamos, aquí el IMSOL invierte 2.000 euros por vivienda en disponer algo que en este territorio es muy común, pero que en Cataluña no lo es, que es disponer una cortina de cristal de la marca Lumon con fines absolutamente climáticos. Es decir, y entonces como nosotros somos un promotor público y vamos muy apretados de dinero, tenemos que afinar muy bien en las soluciones, ¿no? Entonces, disponemos esta cortina de luz, pero esta fachada, que es la interior, no le disponemos aislamiento. Es una termoarcilla que es la que va a transmitir el calor que se acumule aquí en invierno, ¿no? Como esto siempre lo explicamos en estos contextos y todos sois arquitectos, entendéis muy bien qué es el efecto invernadero, ¿no? Pero estos edificios van destinados a la ciudadanía que mayormente no tiene formación como la que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, creemos que hay que idear unos manuales de uso eficiente y sostenible de la vivienda para que la ciudadanía aprenda a maximizar el uso de estas viviendas con una mirada que empieza a ser como bioclimática, ¿no? Entonces, les pedimos a los arquitectos que redacten, que nos ayuden a redactar cómo se puede optimizar el uso de estas viviendas de una forma fácil, ligera, que sea casi un cómic, ¿no? Entonces empezamos una colección que acaba siendo casi un concurso, porque todos los arquitectos se implican en el diseño de estos manuales que son tan importantes como el propio edificio, porque si la ciudadanía, los habitantes, no entienden cómo funciona el edificio, hemos fracasado. Y que inician además una ronda de reuniones con los propios habitantes para transmitir todos estos valores que explican esto, que en invierno esto tiene que estar cerrado, esto se calienta y si abrimos esta puerta, este calor entra al interior. En cambio, en verano, estas puertas se plegan, nos tenemos que proteger del sol y por la noche tenemos que abrir las cortinas y tiene que correr el aire. Este edificio es inercial, ¿no? Tenemos que hablar de inercia, cuándo abrir las puertas, las ventanas, etcétera, etcétera. Pero esto... hacemos reuniones, lo explicamos y esto dices, ostras, es muy interesante, pero se te olvida a los 10 minutos. Entonces, lo que decidimos hacer es monitorizarlo, es decir, demostrar que tu vecino, si lo usa bien, consigue
un nivel de confort mucho más alto que el tuyo sin pagar. Porque en este país, si no afectamos el bolsillo de las personas, no cambiamos las mentalidades, ¿no? Entonces hicimos un ejercicio muy interesante que es coger 3 usuarios activos y 3 pasivos o negacionistas, vamos a llamarles, ¿no? Que tuvieran la misma orientación y les comparamos, ¿no? Les hicimos una encuesta que nos dijeran cómo habitan para poder comparar y monitorizamos sus viviendas con sensores en las cortinas de cristal, en las puertas, en el interior, humedad, temperatura, etcétera, etcétera, ¿no? Primero, para aprender hasta dónde podíamos llegar de lejos con estos sistemas, porque nuestro objetivo es construir edificios bioclimáticos, y después para conseguir que la gente empiece a cambiar la mentalidad, para que esto empiece a correr entre la ciudadanía, ¿no? Aquí demostramos que el 26 de enero del año 2024, cuando afuera estamos a 9,8 grados a las 9 de la mañana, en el espacio intermedio estamos a 23, y cuando estamos a 11 a las 10 de la mañana estamos a 27, y que si abrimos la puerta esto se dispara 2 o 3 grados, ¿no? Y en esta gráfica, que es muy impresionante y que parece muy compleja, pero no lo es, la línea negra que resigo es la línea de la temperatura día-noche. Estos son 10 grados, 15, 20, 25, 30, 35. ¿no? Como veis aquí, por ejemplo, el día 22 de febrero del 2024, la temperatura oscila entre 7 grados y 13, 14. Pero la temperatura del espacio intermedio sube hasta 34 grados. Cada vez que esto sube hasta 34, 35 grados, si nosotros abrimos la puerta que vincula con el interior, que es la línea verde es la temperatura interior, veis que cada día hay esta oscilación que hace que la temperatura del interior de la vivienda se mantenga constante alrededor de 23 grados. ¿No? La línea roja, os preguntaréis, ¿qué es? La línea roja es la calefacción, porque este edificio tiene calefacción, porque no somos tan valientes como hacer edificios bioclimáticos, que es como lanzarse de un avión sin paracaídas, ¿no? Digamos, solo el día que la temperatura exterior no sube de 10 grados, la usuaria pone la calefacción y esta temperatura sube hasta aquí. Pero si en 15 días de febrero, donde las temperaturas máximas están alrededor de 12, 13, 14 grados, conseguimos en una vivienda como esta estar a 23 grados, quizás está bien que transmitamos que las viviendas que hacemos son de la máxima calidad, con los mejores arquitectos, pero tienen que ser prioritariamente para gente responsable, porque esto invita al cambio de hábitos. Entonces, intentamos hacer pedagogía de no poner las máquinas de una forma inmediata, que también significa no invertir 15.000 euros en cada una de las viviendas para conseguir algo que de forma bioclimática se puede hacer, ¿no? Y a partir de aquí generar ese cambio. Esto lo hemos hecho con Lumon, es decir, con tecnología, digamos, individual, y lo hemos replicado en muchísimos proyectos, pero hay más maneras de hacerlos, ¿no? Los atrios, que tampoco descubrimos nada. El Lumon es un producto que existe en Finlandia desde hace muchos años y que aquí tenéis muy implantados, ¿no? Los atrios, este es otro edificio que os he explicado antes de Datae en Sant Just Desvern, ¿no? Pues que parte de un atrio, es decir, en el centro del edificio hay un agujero con un techo de cristal que tiene un ventilador que se calienta en invierno y que el ventilador impulsa este aire caliente hacia abajo, que hace que las viviendas intercambien aire con el interior en vez de con el exterior, intercambias aire a 18 grados en vez de a 5 grados. ¿No? En cambio, en verano lo que hacemos es que haya una corriente entre la planta baja y la cubierta, con lo cual generamos una corriente de aire que genera ventilación cruzada y refrescamos las viviendas, ¿no? En este tipo de edificios hay que hacer muchos ensayos a nivel energético para comprobar que esto funciona. Por ejemplo, ¿no? se demostró que en este edificio era imprescindible la protección solar a pesar de la longitud de los voladizos, y además habría que hacerlo a las 4 caras porque el edificio no era norte-sur, sino que estaba relativamente girado, ¿no? Pues hay una apuesta firme del promotor público por los valores energéticos que no por los valores materiales, que muchas veces son prejuicios de la propia ciudadanía. Es decir, la gente cuando viene aquí es como, ostras, en hormigón, esto, alguien se ha ahorrado el dinero. Pues no, el dinero está invertido en otros temas, ¿no? El dinero está invertido en generar estos espacios que son estancias exteriores que emulan el interior, ¿no? En este cambio de hábitos, que es un poco lo que vemos en esta fotografía que luego da paso a lo que nos explicará Javier, que es Interior en el aire libre, ¿no? Un cuadro de Ramón Casas que yo creo que es el cuadro que denota
la sensación de confort que está viviendo este señor en este espacio, ¿no? Y que es un poco lo que intentamos, que a su manera una vivienda de protección oficial pueda generar un espacio que genere identidad, genere confort y entiendas los valores de esta buena arquitectura, ¿no? Y la misma estrategia, manual de sostenibilidad, esquemas básicos para poder comprender cómo funciona el edificio, ¿no? El atrio con el ventilador que impulsa aire, en verano la generación de ventilación cruzada, unas puertecillas que en verano o en invierno se abren y se cierran de forma automática, el ventilador que acaba generando identidad en la comunidad, es decir, el día que no funciona, lo primero que hace la comunidad es llamarnos para avisarnos de que el ventilador no está funcionando, porque para ellos es un elemento característico de su comunidad, y las puertas, encima de las puertas de entrada, a través de las que intercambiar el aire con este espacio intermedio y social que hemos generado, ¿no? O este espacio exterior que emula bastante el del cuadro de Ramón Casas. Y lo mismo, ¿no? Monitorizar y comparar para que aquellos que creían que todo esto son milongas, ¿no? Cuando le demuestras que el vecino de al lado en verano consigue 4 grados menos y en invierno consigue 4 grados más, pues a lo mejor dejas de no creerlo porque al final quedas como que el que no lo entiende eres tú, ¿no? Y esto hace que los usuarios y usuarias pues empiecen a colocar ventiladores y a favorecer más esta cultura, ¿no? Y esto, ¿no?, que os explico aquí 2 ejemplos, uno individual y otro general, es lo que digamos, al igual que el mapa de plantas, vamos generando edificios que van siendo cada vez más máquinas bioclimáticas con ambas estrategias, ¿no? Llevándonos al bioclimatismo. Es decir, lo que estamos construyendo ahora, una vez hemos ensayado todos esos mecanismos, ahora ya estamos construyendo edificios que ya no tienen sistemas de calefacción y climatización, para valientes, digamos. Veremos cómo nos va, ¿no? Que es el caso de, os explicaré un par de ejemplos, ¿no? Sant Boi de Llobregat, esto está en construcción, lo mismo, ¿no? En este caso, fachada de cristal, atrio bioclimático. La combinación de las 2 estrategias es la que nos permite abordar estas iniciativas con mayor seguridad, ¿no? Atrio bioclimático, fachadas de cristal, estrategia. Entonces aquí, como ya la apuesta es más fuerte, pues os tenéis que imaginar que como empresa tenemos una estrategia social de divulgación de estos valores previo al concurso de quién va a venir a vivir aquí. Es decir, que todos aquellos que vayan a vivir aquí sepan que esto es un edificio del siglo XXI, de gran calidad arquitectónica, diseñado para valientes, diseñado para gente que esté dispuesta a vivir de una forma responsable. Los edificios no tienen calefacción, pero sí que tienen una línea de corriente donde podemos enchufar una placa el día que tengamos temperaturas extremas que las van a tener, ¿no? Imágenes del edificio. Todos estos edificios son de muy bajo coste, con lo cual siempre tenemos que ponderar, ¿no? Es decir, el hecho de no poner sistemas de calefacción y climatización nos permite la apuesta por el bioclimatismo, pero al mismo tiempo también haya una austeridad de los materiales, llevándolos a su esencia, transmitiendo los valores de que no es necesario que un piso esté perfectamente enyesado con falso techo y ojos de buey para que esté bien, porque los valores inerciales de estos edificios están en el material en sí mismo, ¿no? Y esto pues da pie a todo lo que os podáis imaginar, ¿no? ¿Qué pasa cuando un edificio no tiene una soleo suficiente en fachada? Pues, ¿por qué no podemos tener un invernadero en la cubierta? ¿Por qué no? ¿No? Pues en el edificio que estamos ahora ejecutando en Sant Vicenç dels Horts, pues es un edificio de planta baja más 2, con bloques de tierra, os explicaré después, pero donde en la cubierta tenemos un invernadero que sirve para, digamos, las huertas de los vecinos, pero sirve también para que el aire precalentado lo introduzcamos en el interior de las viviendas y estas funcionen sin necesidad de climatización, pero todo esto se tiene que demostrar, no es un dogma, es decir, cuando no es suficiente porque hay algunas viviendas que por los estudios que tenemos necesitamos un aporte, pues lo ponemos. ¿Cómo? De la manera más, digamos, razonable o sensible posible con estos valores, y en este caso es una pequeña chimenea. Estamos en un pueblo de los alrededores de Barcelona, volvemos a la biomasa, ¿no? Los 4 días que vamos a tener temperaturas extremas en Barcelona, pues tenemos una pequeña chimenea que nos calienta este espacio, con muros construidos con bloques de tierra que almacenan este calor y que podemos aguantar o pasar
esos días. Eso y un poco de cultura de batín, que es lo que intentamos transmitir a nuestros usuarios, ¿no? En paralelo, ¿no?, reducciones de las emisiones en fase de construcción, es decir, no solo es un tema de la fase de uso de las viviendas, sino también de ser responsables en fase de construcción, ¿no? Como veréis después, la construcción es la responsable del 40% de las emisiones que tenemos en el planeta, con lo cual esto tenemos que reducirlo drásticamente, ¿no? Y el objetivo de hace unos años es reducir las emisiones por debajo de 600, ahora estamos por debajo de 400, pero siempre teniendo presente que si esto es un edificio convencional que estamos en 1000, 1200, lo que pretendemos hacer nosotros es por debajo de 600, pero cuando rehabilitamos, que sería como el objetivo fundamental, estamos ya de partida del orden de 300, con lo cual el objetivo debería ser ir hacia allí, ¿no? También esto está muy de moda, reducir las emisiones en fase de construcción, pero esto no es gratis para nadie. Es decir, no se trata de decidir, vamos a hacer un edificio de madera, vamos a hacer un edificio de bloques de tierra. Porque no tenemos capacidad económica y porque no siempre podemos, porque en un edificio de vivienda hay muchos factores que influyen. Con lo cual, esto es un diagrama de qué pasa cada vez que intentamos hacer esto. Es decir, que hay una comparativa entre tipos de forjado y tipos de estructura vertical, porque tenemos que comparar digamos, economía, prestaciones ambientales y prestaciones, digamos, estéticas o constructivas, ¿no? Entonces, el punto de equilibrio entre los tres círculos es donde podemos llegar, que no siempre es donde queremos llegar. Porque como somos promotores públicos y funcionamos como una empresa y no hay administraciones que pongan dinero en nuestra entidad, tenemos que ser sostenibles económicamente. Y esto significa que como el precio de alquiler y venta está regulado, los costes tienen que ser muy afinados, ¿no? Los primeros edificios que os he enseñado son edificios construidos por 1000 euros el metro cuadrado. Esto significa que tenemos que ser muy listos todos. Primero los arquitectos, pero también la gente que estamos en la administración, porque tenemos que abrir nuestras miradas y empezar a recibir soluciones que no son de agrado de las personas que las van a utilizar, ¿no? Tenemos que ser valientes e ir caminando poco a poco, ¿no? Cierto es que con las crisis de las guerras ucranianas y cuando empezamos a hacer una apuesta fuerte por la descarbonización, los costes se nos disparan. Es decir, yo no le oculto a nadie que actualmente estamos del orden de 1.400 euros por metro cuadrado. Un privado os dirá, yo por más de 1.200 no lo puedo hacer. Bien, yo me parto la cara buscando dinero en Europa para poder conseguir ese precio porque creemos que un edificio que va a estar construido 150 años merece la pena que nos gastemos un 10% más y sea ejemplar, porque yo no sé si aquí es así o no, pero en Cataluña todavía existe la estigmatización de la vivienda social. Hay sitios en los que vamos a promover vivienda que los vecinos no quieren porque creen que van a ir colectivos para ellos no deseados. La respuesta tiene que ser ejemplar. Ejemplar en todos los sentidos, ejemplar en edificios que van a ser referentes de la arquitectura, como mínimo en su municipio, ¿no? Edificios que son entendidos como equipamientos y que en las plantas bajas empiezan a tener situaciones de intercambio, ¿no? Y esta diapositiva nos gusta mucho explicarla porque cuando hicimos el ejercicio de Cornellà, de Llobregat, que era un edificio que apostamos por la madera, la propuesta de concurso era una propuesta donde, no sé si habéis visto estas celdas, ¿no?, que eran espacios de 360 por 360, la estructura era conformadora del espacio y esto a los arquitectos era como, bueno, esto es no va más, ¿no?, la estructura de madera que te hace estas cruces conformadora del espacio. Bien, esta estructura, ¿no? Esto tenía 0,50 metros cúbicos de madera por metro cuadrado construido. La madera la pagamos por metro cúbico, ¿no? Y esto llegó un momento del proyecto que no lo podíamos pagar. El edificio tenía que dejar de ser de madera porque esto era inviable, ¿no? La estructura que al final se construyó, ¿no?, son unos muros de carga perimetrales, lo que son fachadas, que es lo inteligente, vamos a construir una fachada, pero los interiores, que es lo que a lo largo de los años puede cambiar, lo construimos en pilares y jacenas de madera, como veis en estas imágenes, ¿no? Aquí pasamos de 0,50 metros cúbicos por metro cuadrado a 0,24 metros cúbicos de madera por metro cuadrado. Esto significa dos cosas. La mitad de madera. La mitad de madera significa directamente la mitad de coste. Y después otra cosa, que por muy sostenible que sea la madera, colocar la mitad significa que eres el doble de sostenible. Con lo cual, esas cosas que nos enseñan en la facultad, que a veces no es como la estructura es conformadora del espacio, bueno,
me parece bien, pero hay que ser muy listo para conseguir un edificio de estos y adaptarte a las necesidades del momento para conseguir llegar hasta el final, porque nosotros, gracias a este movimiento, pudimos construir un edificio en madera. Y esto es lo mismo que nos ha pasado en este edificio en Molins de Rey, de Metrónom, 39 viviendas en planta baja más 9, ¿no? donde teníamos una oportunidad de construir dos edificios en madera y aquí era como un reto tecnológico, ¿no? Aquí la solución ha sido construir un núcleo rígido en hormigón y la envolvente en madera. Veréis que las cinco primeras plantas en CLT y las últimas 4 en balloon frame para optimizar la cantidad de madera, ¿no? Edificio con las mismas virtudes que os explicaba antes, ¿no? Planta baja más 9, 2 ascensores, escalera, espacios no jerárquicos, espacios intermedios de captación, edificio preparado para todos estos valores del futuro, ¿no? Edificio que ya empieza a incorporar, ¿no?, espacios sociales de interacción con la comunidad, es decir, un espacio, digamos, de reunión de barrio, ¿no?, de asociación de barrio, y un espacio más de reunión de la propia comunidad, donde la comunidad se pueda reunir y debatir, ¿no? Un edificio que también por su altura es un hito, ¿no?, donde la cubierta hemos intentado que los vecinos puedan subir y puedan disfrutar de estas vistas y tener un espacio lúdico en su propio edificio, ¿no? Pero a los efectos de la reducción es lo que os explicaba, ¿no? Núcleo de hormigón, no pasa nada porque las emisiones las bajamos, 5 plantas en CLT, 3 plantas en balloon frame, ¿no? Imágenes del edificio en construcción, ¿no?, reducción de las emisiones, esta es una de las estrategias. La otra, ¿no?, heredada de mi amigo José Toral, ¿no?, es empezar a construir de forma descarbonizada como, digamos, con bloques de tierra, que tampoco es una cosa que se invente ahora, es una cosa que ya se producía 3000 años antes de Cristo en Egipto o 500 años antes de Cristo con una especie de tapial en China, ¿no? Lo que ha pasado actualmente es que se está industrializando los bloques de tierra compactada, ¿no?, fruto de la necesidad de minimizar las emisiones de construcción producidas por la construcción, pero también por el cemento, ¿no?, que es a base de aglutinar con arcillas distintos elementos minerales y añadiendo cal conseguimos estabilizarlo, que tiene unas propiedades muy interesantes para los climas como el nuestro, que es que tiene microespacios y esto favorece, ¿no?, la regulación de la humedad, ¿no?, en temperaturas muy cálidas como las que tenemos en Barcelona, pero donde en verano la humedad es muy alta. Si conseguimos rebajar ese nivel de humedad, la temperatura de sensación baja muchísimo, con lo cual nos parece una estrategia fundamental, ¿no? La dificultad es la industrialización de estos elementos, donde nos estamos poniendo hoy en día, ¿no? Los proyectos que estamos haciendo, que estamos actualmente redactando 3, una de las obras empieza ahora mismo, este es en Tiana, con los mismos valores, ¿no?, con un espacio comunitario central, con unos patios de generación de ventilación cruzada y 4 viviendas alrededor en un entorno que intentamos que sea naturalizado, huyendo de aquellos ejemplos que os hemos enseñado al principio de los edificios blancos y negros que nos están de alguna manera vendiendo como aquellos elementos de calidad, ¿no? Casi por último, los temas de innovación social, ¿no? Necesitamos crear comunidades, generar identidad, ¿no?, que la gente se sienta partícipe de estos edificios, ¿no?, que la gente sienta que el balcón de cada uno es la fachada de todos, ¿no?, que el vestíbulo de nuestra casa es un elemento común y hay que cuidarlo, ¿no? Conseguir que en el atrio del edificio de Sant Just los vecinos saquen plantas, ¿no?, y lo colonicen, ¿no?, que los vecinos construyan legos con las maquetas de este edificio, porque si conseguimos esto, los vecinos cuidan el edificio, transmiten estos valores, ¿no? Esta cosa que pasó en Gavà, aquí estamos acostumbrados que estamos cerrados con el vecino, lo que nos permite acumular trastos no deseados en el interior y en el exterior, con lo cual las fachadas de nuestros balcones acaban siendo elementos llenos de armarios, ¿no? Pues aquí la apuesta es la relación con el vecino va a ser visual y esto hace que los balcones sean mucho más ordenados, por ejemplo, ¿no? Todos estos valores tampoco vienen solos, hay que explicarlos, ¿no? Cada uno de estos edificios que hacemos
tiene un espacio suficientemente grande como para que todos los habitantes quepan y podamos dialogar, podamos transmitir estos valores, puedan hablar entre ellos, ¿no? Empiezan a florecer bugaderías comunitarias, ¿no? En este país estamos acostumbrados que cada uno tiene una lavadora en su casa, pero es que salimos de España y en Suiza, que es un país muchísimo más rico, en el sótano o en la planta baja hay 2 o 3 lavadoras para edificios de 30 o 40 viviendas. ¿Por qué esto no pasa aquí, no? Pues hay que empezar a hacerlo. No va a funcionar 150 años. Hay que trabajar por ello porque tenemos que empezar a aprender a compartir, como los coches, como todo lo que en esta nueva era se va empezando a compartir, ¿no? Pisos cada vez más pequeños con espacios comunitarios, espacios para teletrabajar, espacios para compartir, espacios para desarrollar actividades como fiestas de cumpleaños, etcétera, etcétera. Y un problema mayor, ¿no? La soledad no deseada. A vosotros os queda muy lejos, pero es un problema muy real. Ya nadie quiere vivir en residencias de ancianos por todos los problemas que hemos tenido en la pandemia, pero por lo que ello significa, ¿no? La gente quiere vivir en sus casas hasta que es, digamos, mientras es válida, ¿no? La respuesta a esto debería de ser acercarnos a lo que son los cohousings y co-livings, ¿no? Actualmente todos los proyectos, todos los concursos, las obras que estamos empezando a desarrollar, ya todas en mayor o menor medida, depende de la implicación que tenga el ayuntamiento, están conformadas por algunas unidades que tienen un espacio compartido entre distintas unidades. Estos son mini pisos que tienen una pequeña sala con una kitchenette, con un dormitorio y un baño, donde se comparte un espacio de cooperación, colaboración con tus, digamos, compatriotas. Esto es un modelo que podría ser de estudiantes o podría ser de gente mayor, ¿no? 3 abuelitos o abuelitas que vivan aquí en este espacio compartido, en su mini piso, pero que el día que tengan la familia disfruten de una cocina donde puedan invitar a los demás o donde puedan compartir un rato en vida común, ¿no? Este es otro edificio de Marta Peris y José Toral, ¿no? Con estos mismos valores, donde los espacios comunes generan identidad y donde los interiores de los pisos atienden a todas estas virtudes que os he explicado, ¿no? O este edificio en desarrollo también en Hospitalet de Llobregat, 79 viviendas por Llinda Arquitectura, donde, digamos, es una L, en planta baja, digamos, el espacio interior de Isla es un espacio de uso público durante el día, donde el parking es ventilado porque los coches dentro de 10 años van a ser automáticos y van a aparcar a las afueras de las ciudades y por tanto vamos a poder aprovechar estos espacios, pero, ¿no?, en los puntos singulares empiezan a aparecer estas unidades que favorecen, ¿no?, el uso adecuado de la dimensión que tú necesitas. Cuando nos hacemos mayores necesitamos menos espacios, pero en el edificio tiene que haber algunos lugares para poder albergar a tus nietos cuando vengan o a tus hermanos cuando necesiten estar 2 o 3 días. Un modelo que es bastante el cooperativo, ¿no? Acabo con 2 apuntes, la rehabilitación y la industrialización, ¿no? La rehabilitación como objetivo, y voy rápido porque me estoy pasando en el tiempo, pero este edificio seguramente menos mediático, pero yo creo que igual de interesante. Esto era un edificio de oficinas que era producto en desuso, un producto de la crisis, con esta geometría donde existían los núcleos y donde el ayuntamiento nos hizo la consulta de si era posible albergar aquí 34 viviendas, ¿no? Pues lo hicimos posible con estos mismos valores, ¿no? Haciendo agujeros en los forjados de las plantas 3 y 4, que son estas de aquí, que son las que teníamos, con espacios intermedios que en invierno se cierran y generan espacios sociales de confort mientras atiendes que la lavadora acabe, y en verano se abren y generan ventilaciones cruzadas, con la misma ambición, pero con rehabilitación, es decir, sin poder alterar la fachada, aislando por el interior o en las zonas de falso techo, generando espacios comunitarios de los que os he hablado, ¿no? O elementos seguramente mucho menos interesantes a nivel económico, pero necesarios a nivel social, que es la rehabilitación intensiva de los interiores de los centros de las ciudades, a partir de, en este caso, en Sant Vicenç dels Horts, masías del siglo XIX, para albergar, pues en este caso, 13 viviendas dotacionales con usos compartidos para familias monomarentales y personas en situación de alta vulnerabilidad, al lado de una biblioteca con espacios de planta baja conectados.
Yo, si os parece bien, me he alargado un poco en el tiempo, pido disculpas, lo dejo aquí. Muchísimas gracias. Vamos allá. Buenos días, muchas gracias lo primero por invitarme al ciclo de conferencias y muchas gracias a Sixto por su generosa presentación. Es muy emocionante volver al sitio donde has estudiado a explicar un poco lo que tienes entre manos y hacerlo con alguien tan guay como Josep María, pues, hace que todo sea el doble de especial. Que haya utilizado esta imagen de portada es totalmente accidental, no lo habíamos coordinado con Josep María, pero bueno, enlaza bastante bien con lo que ha estado comentando él. He cogido el guante del título que le habéis puesto a la jornada de hoy, a la conferencia de hoy, de experiencias recientes en torno a la vivienda, y explicaré 3 proyectos de vivienda pública, 3 concursos ganados que están en distintos momentos de desarrollo, con los que estoy trabajando ahora mismo en la mesa del despacho, ¿no? Decir que yo no me dedico solo tampoco a hacer vivienda, hago pues desde gimnasios, equipamientos deportivos, rehabilitaciones de casas de pueblo, unifamiliares, y creo que es lo guay también del trabajo que hacemos, el ser como versátil, polivalente, trabajar cosas muy diversas y de alguna forma enfrentar una misma visión, una forma de entender el mundo, de entender la arquitectura a distintos escenarios y ver hasta qué punto es resiliente y aprender del proceso de trabajo. Bueno, dicho lo cual, el primer proyecto que voy a enseñar es un proyecto para el IBABI que hicimos conjuntamente con Siddhartha Rodrigo, que fue también alumno de la universidad, Juan Moreno, que es un amigo de Granada, y en las fases ya del proyecto de ejecución y dirección de obras se incorporaron mis antiguos jefes de DATAE, que Josep María ha explicado algún proyecto. Me imagino que todos más o menos conocéis el IBABI, es el Instituto Balear de la Vivienda, les publicaron este famoso croquis hace cosa de un par de años, y bueno, es una promotora pública de forma bastante similar al IMSOL que intenta dar respuesta a un doble escenario de emergencia, habitacional y climática, sin que él da respuesta a la primera emergencia condicione la segunda o hipoteque la segunda. ¿Qué implica esto? Pues que al final tratan de construir siempre con materiales biosféricos, con un bajo impacto ambiental, priorizando el uso del mapa de recursos de cada uno de los lugares donde van a hacer los proyectos y trabajando con materiales locales y preferiblemente descarbonizados. El proyecto que voy a enseñar está en la zona noreste de la isla de Mallorca, en la localidad de Santa Margalida. Es el solar que aparece ahí arriba pintado en negro, en una zona de ensanche, en un entorno bastante agrícola, con la particularidad de que por una de estas líneas algo arbitrarias de planeamiento, una parte está calificada como suelo rústico, aunque casi todo el solar es suelo urbano. La parcela tiene esta pinta, es una parcela bastante estrechita, alargada, unos 12 metros de profundidad, con orientación suroeste en la fachada más alargada y con la particularidad de que esta zona de la derecha no podíamos construir en ella. Inicialmente el proyecto es un proyecto de 15 viviendas de un dormitorio, que es lo que pactan de alguna forma el IBABI con el ayuntamiento de la localidad, con una exoneración de hacer plazas de aparcamiento. ¿Qué ocurre? Que nosotros desarrollamos el proyecto básico lo tenemos ya para entregar y el ayuntamiento cambia de criterio. Y de repente dicen que no, que tenemos que prever una plaza de aparcamiento para cada una de las viviendas. Claro, con unos plazos de entrega que son una locura porque hay que ir rápido con el IBABI. Tuvimos que buscar, nos piden que busquemos cómo encajar una planta sótano con 15 plazas de parking debajo de este edificio. Una parcela tan pequeña, os imagináis que nada que dibujas una rampa para bajar a un sótano, ya te has comido la mitad del espacio. Si luego tienes que meter 15 plazas de parking, era un drama. La solución que hicimos fue radical, pero fue efectiva. Si al final teníamos 15 viviendas, 5 viviendas por planta, ¿no? Un edificio de baja más 2. Cada vivienda tenía 2 crujías, podíamos eliminar temporalmente las 5 viviendas de planta baja para disponer de estos 10 espacios y colocar ahí 10 plazas de garaje a nivel normativo, pero que realmente, como entendíamos que no había una demanda real de plazas de aparcamiento en la localidad, lo que le planteamos al IBABI es que pudieran funcionar como espacios de apoyo para las viviendas de las plantas superiores. De alguna forma se trataba de revertir los condicionantes normativos para dar un extra al proyecto. Y sobre todo la parte más interesante de la propuesta que les hacíamos es que si algún día el ayuntamiento entendía que a nivel normativo era más prioritario dar respuesta a la situación de emergencia habitacional que a un tema de reservar plazas de aparcamiento en un entorno agrícola, pues que esto se pudiera revertir y se pudieran llegar a construir estas 5 viviendas sin afectar a la estructura. Bueno, todo esto en la planta baja se traduce en este sistema de 10
espacios polivalentes que pueden funcionar como talleres, como trasteros, como garajes, como un sitio donde irte a hacer una comida de domingo, en función de lo que puedan necesitar, muy vinculados con la calle, pero también con un acceso desde el interior del edificio en la parte posterior. En las plantas superiores tenemos, como comentaba, 5 viviendas por planta, 5 viviendas de un dormitorio, y aquí es un poco esta disposición al tresbolillo de los espacios servidores, ¿no? Lo que organiza la planta y genera todas estas relaciones diagonales entre estancias, pues desde los dormitorios a la sala de estar, el comedor, cocina, y bueno, siempre buscando, había un tema que nos interesaba mucho de la parcela, que al final era el hecho de tener tan poco fondo, estos 12 metros, ¿no? Si además le tienes que descontar 2 metros por un tema de código civil, de generar este patio en la parte trasera, veíamos que era guay poder aprovechar esta condición para hacer viviendas pasantes que ventilaran muy bien y que de alguna forma tuviera siempre esta percepción de estar viviendo como entre exteriores, ¿no? Con la calle a un lado y el patio interior a otro. Entonces planteamos un acceso a través de esta pasarela, que no entendíamos que fuese un espacio de acceso, sino que de alguna forma era una columna vertebral de socialización de la que colgaban todas las cocinas, todos los comedores y todas las galerías de acceso a las viviendas, y que hasta cierto punto podía ser incluso apropiable por los usuarios como una especie de terrazo de espacio exterior. Si nos acercamos un poco más a la tipología en concreto, ¿no? Pues tiene esta pinta, creo que se entiende claro, es un espacio central el que organiza un poco los recorridos de la vivienda, en este caso es el baño, y de alguna forma genera estos recorridos circulares que flexibilizan el uso de la vivienda, porque ya no es una secuencia lineal la forma en la que vincular los distintos espacios, es decir, no sales de la sala de estar, coges un pasillo, vas a la habitación y vuelves por el pasillo, sino que aquí, desde el comedor, cocina, puedes llegar a la sala de estar, pero también puedes ir a este espacio de lavadero que te puede llevar a la habitación, y desde la habitación puedes volver a la sala de estar. Añades como muchas más posibilidades de moverte, de distribuir, de vincularte con los espacios desde cómo utilizas la vivienda y cómo te mueves. Todo esto también un poco vinculado pues, con el tema de cómo se mueve el sol a lo largo del día, qué usos se colocan en cada una de las fachadas, con pues, la cocina quedaría en la fachada noreste, con lo cual tendrías el sol de primera hora de la mañana para desayunar, los espacios más públicos se ubican en contacto con esta pasarela, los espacios más privados con una orientación más suroeste. Y también generando esta doble galería, ¿no? Una por un lado de acceso, que actúa más como un colchón térmico hacia la pasarela, de forma que tú abres la puerta de tu casa y no se te va todo el calor en los meses fríos, la que toca con la fachada de la calle, más privada, y más vidriada, que lo que funciona es como un captador térmico, ¿no? Lo que haces es acumular a través de este doble efecto invernadero el calor de la radiación solar para poder precalentar el aire con el que luego vas a ventilar tu vivienda, de forma que conseguimos, todo también justificado con cálculos en fase de proyecto, que estas viviendas en funcionamiento fuera completamente pasivo. Es decir, aquí no hay calefacción, no hay refrigeración, y es a través de la gestión de los usuarios de todos estos sistemas que te aseguras que vas a cubrir la demanda que puedas tener, ¿no? Esto sería en invierno. En verano, pues lógicamente tiene unas protecciones solares, tiene una ventilación cruzada bastante potente, ¿no? Al ser viviendas de poco fondo, tiene ventiladores de techo, sistemas de bajo consumo que al final lo que te permite es garantizar el confort interior, y unas buenas cantidades de aislamiento para poder retener el frío que has acumulado descargando la inercia térmica de la vivienda por la noche. Bueno, dentro de esta investigación colectiva, que son los proyectos del IBABI, cada uno de los muchos despachos que vamos trabajando y haciendo una propuesta, también intentamos aportar algo de innovación tecnológica, ¿no? De cómo hacer frente a estos retos de emergencia climática y habitacional, y cómo podemos traducirlo en nuevos sistemas constructivos o nuevas formas de trabajar. Hay despachos, por ejemplo, que igual les tocaba trabajar en una parcela donde antes había un edificio que hay que demoler, y que entienden que el edificio que hay que demoler no es un residuo, sino que es una oportunidad, y que utilizan ese material para hacer unos bloques prefabricados de hormigón con los que construir un nuevo edificio. Hay otros despachos pues que igual un material local como es el marés, que es una piedra que abunda ahí en las islas de Mallorca sobre todo, estiran un poco el chicle para ver cómo pueden con ese mismo material resolver ya no solo la estructura de muros de carga, sino la estructura horizontal de los forjados, con lo cual simplificas también un poco la cantidad de agentes que tienen que estar involucrados. Bueno, en nuestro caso la apuesta entendíamos que por los condicionantes que teníamos, entendíamos que podía tener más que ver sobre cómo intentar optimizar los materiales de construcción y sobre todo la estructura del edificio para reducir, por un lado, el impacto económico y el impacto ecológico de la promoción.
Una de las medidas que hacemos, por ejemplo, esta sería la planta de estructura tipo de uno de los forjados de viviendas, es girar la estructura de los forjados en crujías alternas para distribuir lo máximo posible la carga de estos forjados, repartirla entre todos los muros que trabajan como muros de carga, lo cual nos va a permitir en la estructura vertical afinar más los espesores, reducir el material y reducir el coste. Decir que esto es un edificio que originalmente se plantea en Marés íntegramente, en esta piedra de Mallorca, por un compromiso que adquiere el IBABI con el ayuntamiento, pero que, bueno, el proyecto de ejecución se desarrolla durante la crisis de los materiales e incremento de precios que hay después del COVID, y por otro lado, hay un momento que el IBABI está desarrollando muchas promociones hechas con esta piedra y ven que las canteras no son capaces de trabajar al ritmo que ellos preveían. Entonces, a mitad del proyecto de ejecución también tenemos que buscar cómo sustituir la estructura interior o cómo reducir el marés en un proyecto. Al final lo que tenemos es unas fachadas construidas con piedra de marés, que ahí sí lo pudimos mantener por el compromiso que había con el ayuntamiento. En los espacios interiores, toda la estructura que trabaja con presión son ladrillos cerámicos locales, también por abaratar el coste del edificio y poder hacer frente a la situación de pospandemia. Y sí que la estructura horizontal es la que conseguimos mantener de madera. Para los forjados hicimos este invento. Básicamente son unos paneles prefabricados de madera, cada uno tiene las dimensiones de una habitación, ¿no?, que se montan en taller y se llevan a obra, en los cuales dividimos de alguna forma la estructura en unas vigas inferiores, un tablero y unas vigas superiores. ¿Qué ocurre? Cuando trabajas con madera siempre te encuentras que para hacer frente al fuego o sobredimensionas mucho la estructura o tienes que aplicar barnices y tratamientos ignifugantes que al final lo que generan es que, bueno, estás añadiendo un material que también tiene un impacto medioambiental y que de alguna forma estás alterando las propiedades. Aquí decidimos investigar cómo solo a través de la geometría de los prefabricados podíamos dar respuesta a estas demandas a nivel de incendio. Básicamente, cómo funciona esto es, en un estado normal de cargas, tanto la parte superior como la inferior de las vigas como los tableros está todo conectado y trabaja todo conjuntamente. En una situación de fuego, que se le exigen unas prestaciones inferiores a nivel de funcionamiento a la estructura, el tablero ya tiene que proteger lo que es la estructura del forjado, ¿no?, tiene un cierto espesor para evitar que se caiga, pero el propio forjado que tenemos que utilizar para proteger las capas superiores de los forjados nos sirve también para proteger esta parte de las viguetas de madera que de alguna forma pues, se autoprotegen con el forjado. Aquí planos más técnicos, pues de temas de tornillería, módulos prefabricados, uniones, membranas por temas de acústica y un poco lo que se acaba traduciendo en la puesta en obra, ¿no?, que llegan estos camiones con los módulos montados en taller, con la grúa los descargan y los van colocando en las habitaciones correspondientes y en un par de días se han montado toda la estructura horizontal de una de las plantas del edificio. A partir de aquí, para enseñar un poco en qué se traduce todo esto que estaba comentando, es una obra que estamos acabando ahora. Me hubiera gustado traeros fotos de la obra acabada, por un tema de calendario no ha sido posible. Os voy a enseñar fotos de la última visita de obra que hicimos el mes pasado, pero bueno, esta foto en concreto es ya de hace unos meses, ¿no? Es la fachada trasera por la que veíamos que se accedía a las viviendas. Entonces, no sé, vamos a hacer un recorrido pues, desde esta fachada de acceso peatonal, que es por donde entrarías, con esta celosía de marés, que de alguna forma matiza un poco la relación de la calle con el interior del edificio. Desde aquí entras a este patio, que cuando miras hacia arriba pues tienes la celosía por un lado y las pasarelas de acceso por otro. Si continúas avanzando, pues enfrente tendrías como este espacio de acceso, que si subes a la izquierda llegas a las viviendas, a la derecha a estos espacios polivalentes que comentábamos antes, ¿no?, como de garaje o taller. El acceso a estos espacios de planta baja, un ejemplo de lo que acaban siendo estos espacios que puedan dar apoyo a las viviendas de los vecinos, muy vinculados con la calle, como comentábamos antes. Y bueno, un detalle un poco de esta celosía de marés, que al final es un sistema bastante sencillo, es decir, las piezas de marés salen de cantera con unas dimensiones estándar de 20 por 40 por 80. Y tienen como unas leyes y unas reglas de trabajo. Lo que hacemos aquí simplemente es cortar en diagonal estas piezas y girarlas en hiladas alternas para ir generando todo este abocinamiento y de alguna forma pues tamizar un poco la luz que entra en el espacio de acceso al edificio. Bueno, esto es lo que te vas encontrando cuando subes por el edificio, ¿no?, con la fachada trasera, vista en escorzo, el pasillo, la pasarela por la que entras a las viviendas, con todas estas fachadas y pilastras de marés, y el interior de una de las viviendas, lo que
lo que hablábamos antes, ¿no? Aquí ya tuvimos que pasar a trabajar con ladrillos locales. Y bueno, con esa galería bioclimática que hablábamos antes, un poco esta idea de generar vistas diagonales a través de la vivienda también para ensanchar un poco la percepción espacial de lo que te encuentras y que parezcan más generosas, y también un poco pues, jugando a conectar las dos fachadas del edificio, ¿no? Que desde el centro de tu vivienda tú puedas ver que la luz entra por orientaciones opuestas y seguir el recorrido del sol a lo largo del día. Esta es la vista, la relación un poco diagonal ya más en detalle del espacio de la sala de estar con la habitación, la galería captadora a la izquierda, la vista desde la habitación de la sala de estar a la izquierda y el porticón este de la galería, que lo que te permite es introducir este aire precalentado para ventilar dentro de la habitación. Y bueno, un poco el tema ese de cómo los forjados se van girando en crujías alternas y cómo la estructura acompaña un poco este giro alrededor de la pieza central. Vistas de la fachada en escorzo con este chaflán que nos exigía la normativa y que en vez de hacer un chaflán recto, ¿no? Con aristas, pues por darles mayor continuidad a las fachadas hicimos este trabajo en piedra haciendo un chaflán curvo, una fachada bastante plana en continuidad con las fachadas que hay en el pueblo, que tienden a ser todas bastante planas y bastante lisas, con los espacios que veíamos en planta baja. Trae una foto como más de detalle de la resolución que hicimos aquí para el chaflán. Y bueno, la fachada esta que queda desde la zona que comentaba al principio, que teníamos una parte del solar que no podíamos trabajar y que tenía consideración de suelo rústico, que también nos interesaba dar como esta imagen de edificio inacabado, por si de alguna forma el ayuntamiento entiende el día de mañana que o creen que merece más la pena mantener la alineación de la calle, que es la que marca el muro este que hay en primer plano, pues que se puedan añadir 2 o 3 viviendas el día de mañana. Bueno, el siguiente proyecto pasamos a la península. Este es un proyecto para el Incasòl, no confundir con el IMSOL, que es lo que comentaba antes Sixto. En Barcelona hay varios organismos de vivienda pública. El Incasòl dependería de la Generalitat de Cataluña. Tendría un funcionamiento a nivel más autonómico. El IMSOL depende del área metropolitana. Este es para el Incasòl, para el que tiene el ámbito más autonómico. Se ubica en Mataró, que es una ciudad que está en la provincia de Barcelona, al norte también en la costa. Es un proyecto muy complejo, son 60 viviendas con locales y aparcamientos, un concurso que ganamos en el año 2022 con José Bergua, con otro compañero. Pero la complejidad viene de que es un proyecto que se desarrolla en 4 parcelas separadas dentro de un mismo ámbito urbano. Cerca del puerto, como podéis ver, en torno a esta ronda central, y que tiene la complejidad añadida de que cada parcela es distinta de la otra. Son parcelas bastante rígidas a nivel de planeamiento, no hay mucho margen de maniobra, las reglas de juego están marcadas y de alguna forma el proyecto que hagas tiene que ir dando respuesta a cada uno de estos espacios, ¿no? Vinculadas con estos pasos peatonales en la parte trasera de estos edificios, y quizás en las plantas superiores es donde se entiende un poco mejor esta complejidad. El volumen es el que te da el planeamiento, pero de repente hay edificios que son más alargados que otros, pero hay algunos que llegan a tocar con la medianera del vecino, otros que te tenías que separar, con lo cual en estos tienes 4 fachadas, pero no siempre puedes contar con ellas. Hay veces que la profundidad edificable es una, pero en otros 3 es otra distinta. Y creo que lo interesante de este proyecto sobre todo fue que no diseñamos un edificio concreto. Al final lo que se trataba era un tema más táctico, más estratégico, y se trataba de dar como pautas que garantizaran la coherencia dentro de todo este conjunto urbano, pero que fueran mecanismos lo suficientemente resilientes como para irte adaptando a cada una de las circunstancias. Quizás el que más ejemplifica un poco este tema es este edificio de aquí. Se concentra en todos los espacios de circulación en el interior del edificio. En este caso hay 6 viviendas por planta. Las que están en las esquinas ya tienen ventilación a 2 fachadas. Las centrales, pues se desarrolla este patio para que puedan tener ventilación cruzada, doble orientación y iluminación también desde los espacios más interiores. Claro, esto es un tema que ahora se hace menos. Ahora se tiende a priorizar el hacer viviendas más generosas con habitaciones dobles, desjerarquizadas, como comentaba Josep María antes. En este concurso el promotor planteaba que lo que les interesaba era sacar el máximo número de viviendas posibles, aunque fueran viviendas más pequeñas. Y esto implicaba que había que hacer muchas habitaciones individuales. De entrada es un tema pues, que el que estén tan jerarquizadas las habitaciones, como hablábamos antes, limita mucho la forma en la que puedes funcionar con ellas. Aquí el invento que hicimos fue dentro de las... No sé si ve el cursor, sí. Por ejemplo, lo que ocurre en estas 4 esquinas, ¿no? Hacíamos como esta disposición en L de las zonas de estar, comedor, cocina, colocando esta habitación individual muy vinculada con todos estos espacios.
de forma que sea un espacio más polivalente que tú puedas utilizar pues, como taller, como ampliación de la sala de estar, como sala de juegos o como habitación si así lo requirieran los habitantes. Bueno, un poco la imagen que creemos que acabarán teniendo las fachadas, ya es eso, hemos entregado ya el proyecto de ejecución, si todo va bien empezaremos la obra a mediados de este año, pero estamos todavía un poco en ese impasse. Intentamos hacer estructura de madera, en este caso, por un tema de coste, pues el promotor, el Incasol, vio que no era asumible en esta promoción. Sí que conseguimos hacer una estructura porticada de hormigón, aligerada con unas pelotas de plástico reciclado, que lo que permiten es optimizar el funcionamiento de la estructura, y ya que teníamos que trabajar con hormigón, pues intentamos que esta estructura trabajara el máximo de formas posibles. Por ejemplo, si podemos eliminar los revestimientos de los techos y utilizar esta losa como un elemento visto, también hay un cierto ahorro económico que compensa el coste de dejarlo vista, y además conseguimos que trabaje también como inercia, como un mecanismo de regulación térmica de las viviendas. Y las fachadas ya sí que están hechas íntegramente con madera, tiene un entramado de madera en el interior, que es lo que al final hace de estructura. Hacia el exterior, por un tema de durabilidad, esta sería una de las fachadas exteriores, ¿no? Están revestidas con unos paneles de madera cemento, que sí que tiene una cierta cantidad de Portland, pero era lo que nos garantizaba que esto aguantaba un poco más el tute que van a tener. Hacia los patios interiores, que no se les exige tanto, pues ya sí que lo resolvemos con un tablero tricapa y la madera se expresa más. Y pues lo que veis, ¿no? Que hay carpinterías de madera, persianas de madera, bueno. Y ya el último proyecto que enseñaré es un concurso que acabamos de ganar, también con José Bergoa, este verano. Este sí que ya es en la ciudad de Barcelona, también es para el Incasol, para el mismo promotor que el proyecto anterior. Y es una parcela que se ubica en Poblenou, en contacto con toda esta red de ejes verdes, que son ejes urbanos, que tiene una vocación pues, de servir de calles peatonales con una carga de elementos vegetales que te conectan un poco a nivel urbano toda la ciudad. La apuesta que hicimos fue abrir toda la planta baja del edificio hacia esta red de ejes verdes con esta estructura porticada de hormigón. La parcela tenía un condicionante importante a nivel de concurso, y es que al final había una antigua chimenea de una construcción industrial que de alguna forma te pedían que fuera accesible por mantenimiento y que fuera visitable con un carácter semipúblico y que tenía que poder verse desde la calle, ¿no? Hicimos todo este espacio como una gran plaza semipública de acceso para los vecinos, para enmarcar un poco las vistas a esta chimenea, este elemento patrimonial de referencia, que en planta baja se acaba traduciendo en esto. Este espacio sobredimensionado no solo es un tema que nos permitía dar un espacio de relación, un espacio intermedio con un carácter social a los vecinos, también nos permitía que, como tenía un carácter semipúblico, a nivel de edificabilidad esto no computa. Las reglas de juego de concurso eran que esto no computaba. Con lo cual, si construíamos un espacio muy grande semipúblico en planta baja, nos podíamos ahorrar una edificabilidad que luego podíamos utilizar en las plantas superiores para construir viviendas. Bueno, un poco esta es la pinta que nos imaginamos que puede llegar a tener este espacio. Ya digo que estamos ahora arrancando con el proyecto, veremos en qué acaba exactamente la cosa, y que pues, nos imaginamos que puede ser un espacio donde los vecinos puedan reunirse, aparcar las bicis, los niños puedan jugar sin necesidad de salir directamente a la calle. Y bueno, y de la misma forma que en planta baja este espacio intermedio organiza un poco y estructura la propuesta, intentamos llevar este mismo planteamiento a las plantas superiores y hacer como todo un sistema de espacios intermedios que nos sirviera para organizar la planta que presentamos al concurso, que sería esta de aquí. Básicamente aquí lo que tenemos son 5 viviendas por planta, con un gran patio central de acceso a las viviendas, y luego cada una de las viviendas, estos espacios intermedios, en lo que se acaba traduciendo otra vez es una galería bioclimática que nos permite regular la temperatura interior de las viviendas. Bueno, un poco un planteamiento que hacíamos con la estructura a nivel de concurso, también intentaremos que sea de madera, veremos si al final conseguimos que encaje o si hay que buscar otras soluciones. Como pues, este sistema de franjas también sirve para ordenar las instalaciones que se colocan en el interior del edificio para liberar las fachadas para las viviendas, y bueno, toda esta red de espacios intermedios que es lo que acaba un poco estructurando el proyecto. La pinta, que acaban teniendo las tipologías, al final pues ya veis que hay muchos temas que inevitablemente se repiten, ¿no? Pues esta idea de un espacio central en torno al cual genera recorridos circulares que te permiten relaciones diversas, viviendas con doble orientación, ventilación cruzada, espacios exteriores de terraza,
habitaciones dobles, lo mismo, dimensiones equivalentes, que sean intercambiables, no hay una habitación que sea buena y una que sea mala, sino que todas son buenas. Y bueno, un poco esta galería central, que es lo que al final organiza la vivienda, que funciona como una caja de inercia. Son muros masivos que lo que te permiten es retener las ganancias solares para, desde este punto central, irradiarlo al resto de la vivienda y calentar todos los espacios que la envuelven. Y un poco una imagen también de lo que nos gustaría conseguir que pudiera llegar a ser este espacio. Y bueno, a partir de aquí yo creo que ya podemos pasar al debate y a las preguntas que salen interesantes. No sabemos si hay alguna pregunta entre los alumnos, por empezar por ellos. ¿No? ¿Alguien más quiere formular algún comentario o pregunta? Bueno, dar las gracias, ¿no? Que es lo que hacen los profesores. Muchas gracias por la charla, que ha estado muy guay. Y mi duda era un poco, habéis estado hablando mucho de espacios no jerarquizados y se ve como en el ejemplo de las viviendas de Cornellà, que son 6 espacios que tienen las mismas dimensiones y demás, pero realmente, aunque sean de las mismas dimensiones, no tienen las mismas condiciones. Los 2 bloques que se quedan en el centro, por ejemplo, no tienen las mismas condiciones de luz que los que sí quedan a las fachadas. Entonces, mi duda es un poco cómo plantear estas viviendas o estas unidades de viviendas no jerarquizadas que realmente sí que tienen ciertas limitaciones, es decir, no todos los volúmenes de esos 6 volúmenes pueden ser un dormitorio. No sé si se ha entendido un poco el planteamiento. Puedo poner el ejemplo de Cornellà. En el caso de Cornellà, digamos, es un vano de 3 crujías que conforma un anillo. La crujía central de esas 3 crujías que conforman una vivienda siempre son cocinas y baños, con lo cual hay una corona central de espacios servidores. Esos espacios de 2,90 de altura, 3,60 por 3,60, están a 3,60 de la fachada, con ventanas de 2,50. Es decir, la calidad es bastante importante como para poner una cocina. Es decir, no jerarquizado porque permite distintos usos, eso no significa que no tengamos espacios servidores y espacios servidos. En el caso de Cornellà hay una corona central para esos espacios. Pero vamos, lo que yo entiendo es que la política está en todas partes y no jerarquizar favorece cualquier cosa. Es decir, porque no estamos señalando, no estamos determinando, ¿no? Estamos posibilitando que espacios se unan, con lo cual cada uno tiene que buscar sus estrategias en cada una de las morfologías para, si es de tu interés o de vuestro interés, implementar estas estrategias. Que no sean jerarquizados no quiere decir que sean todos iguales. Y además una de las virtudes es que cada usuario, habrá alguno que le gustará más madrugar y otro que se acostará tarde, ¿no? Entonces pueden hacer usos distintos. Esa es un poco la clave, ¿no? No tanto buscar espacios exactamente iguales, con las mismas condiciones, sino que uno tiene la posibilidad de usarlos a su antojo, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Lo que decía en Cataluña, ¿no? La normativa te dice, una habitación simple tiene que ser de 6, una doble de 8 y una doble conyugal, ¿no? Que es una morfología que igual deberíamos abandonar, de 10. Es lo que veníamos haciendo, ¿no? Es lo que decía, si eras el tercer hijo, estabas condenado a la de 6. En la de 6, poco más, o sea, no podías casi hacer los deberes, ¿no? Entonces, ¿qué sale más a cuenta? ¿6, 8, 10 pasillo o todas iguales sin pasillo? ¿Cómo lo haces para que sean todas iguales sin pasillo? Pues aquí tienes ejemplos. Sí, vamos, muchas gracias por la conferencia. La verdad es que me he quedado impresionado de las 2 conferencias que nos habéis impartido. Es una maravilla venir a esta sala los martes. Este alumno para mí ha puesto el dedo en la llaga, ¿no? Es una observación muy perspicaz sobre a ver dónde está el truco, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Esto es como el tocomocho, ¿no? ¿Dónde está el truco en esto? ¿Cómo de repente, de la noche a la mañana, pasamos, ¿no? de unos paradigmas a otros paradigmas, ¿no?
Pero ahora lo has respondido tú perfectamente, y es lo que decía Álvaro Alto, todo no se puede, ¿no? Todo no se puede. Y si antes teníamos un pasillo oscuro que no servía nada más que para circular, pues bueno, que sirva para algo y ahora que sirva para cocinar, y aunque tenga una luz en segundas nupcias, ¿no? En segunda instancia, ¿no? Quizá el problema es que, claro, todos estos ejemplos que estamos viendo, yo soy del norte, están todos aplicados en el entorno vuestro, bueno, en tu caso, en el entorno del área metropolitana de Barcelona, el Mediterráneo, su luz. Estamos viendo Baleares, ¿no? ¿Qué pasa cuando, no sé, yo vivo y trabajo en Pamplona, ¿no? ¿Qué pasa en Pamplona y qué pasa en París y qué pasa en... no sé si todo esto es aplicable, ¿no? Por la cuestión de la luz, se hablaba aquí mucho de la sostenibilidad, de la ventilación cruzada, en fin, todas estas cuestiones. La luz, claro, es un tema primero, ¿no? Un tema fundamental, ¿no? Y los espacios habitables y vivideros, pues, demandan un mínimo, salvo que oye, sacrifico esto, ¿no? Entonces, esa es un poco mi pregunta, si esto se ha llegado a exportar en latitudes más norteñas o no. Esa es una cuestión que tenía. Otra cuestión era si hay algún promotor privado en el entorno vuestro que haya empezado a comprarse este libro, ¿no? A comprar esta idea. Si hay alguien que ha sido verdaderamente valiente, promotor privado, sin el amparo de la administración, como en vuestro caso, que se haya lanzado a decir, bueno, realmente alguien culto, ¿no? que reconozca que el camino, que este es un camino que abre paso y que nos saca de este ostracismo en el que estamos desde hace décadas, en el que no había hasta ahora ningún tipo de investigación a una escala razonable en vivienda, ¿no? Yo creo que es lo guay de hacer esta apuesta desde el ámbito público, ¿no? Poder llegar a cambiar las condiciones con las que juega la promoción privada, y que es donde realmente pues, llega a tener un impacto al final. Y yo creo que realmente el trabajo que tiene un impacto social importante es el que hace Josep María y su equipo desde la administración, más que el que puedan hacer luego los arquitectos a posteriori, porque es este equipo de gente que empuja el que luego de alguna forma genera una referencia. Bueno, en Baleares, por ejemplo, no he llegado a comentar, la apuesta del IBABI no era solo construir viviendas de calidad, de alguna forma era también cambiar la forma en la que funcionaba la industria de la construcción de Baleares, y que si veían que si alguien podía hacerlo era gente de la administración pública. Pues claro, han sido periodos escasos de tiempo todavía para valorar hasta qué punto eso ha sido así, pero con el caso del Marés que estábamos comentando, sí que todas las canteras que funcionaban hasta ahora, pues había muchas que estaban un poco ahí dudando si cerraban, si no cerraban. A raíz de toda la obra del IBABI, que se han convertido bastante en una referencia, sí que hay mucha gente que se está animando más a trabajar con Marés. ¿Qué implica eso? Pues que al final los precios de alguna forma se vuelven más competitivos, ¿no? Y se vuelve un material más accesible para trabajar también desde el ámbito privado. Pero el primer paso, el primer empuje, yo entiendo que es la administración la que en estos casos lo puede dar, ¿no? Yo añadiría, cada lugar es distinto, esto lo hemos enseñado, nos enseñan las facultades, y cada territorio tiene que buscar sus estrategias. Nosotros hemos encontrado la nuestra, pero yo lo que transmito es una manera de hacer, es decir, esto es una manera de cambiar las mentalidades. Yo no digo que en Zaragoza se tenga que construir sin calefacción, pero por ejemplo aquí estáis mucho más avanzados que nosotros porque ya hace muchos años que todo es centralizado. En Cataluña es imposible. Nosotros los ejemplos que hemos hecho en instalaciones centralizadas, pues casi nos cuestan el trabajo porque la gente no entiende que tiene que pagar no sé qué. Así que cada territorio es distinto. El ejemplo con el invernadero en la cubierta, ¿no? Podría ser, oye, más allá de lo que pasa, podría pasar. Bueno, no sé, hay que buscar sus estrategias. Nosotros vamos por allí. Si los privados hacen, esto es muy importante, los privados hacen lo que la gente quiere. La gente quiere edificios blancos y negros porque, ¿no?, identifican muy bien a la clase media acomodada. Entonces tú compras un edificio blanco y negro con fachadas de cristal y ya lo has hecho todo en la vida. No, es verdad. Y luego descubres, ¿no?, que si las barandillas de vidrio el aire no corre, ¿no? Y las barandillas nuestras, que son de acero galvanizado, de barrotes, pues aparentemente son más feas, pero resulta que el aire corre.
pues esto cuando lo descubres a lo mejor no lo cambias, ¿no? Entonces, lo que nosotros pretendemos, intentamos exportar, porque por eso estamos aquí, ¿no? Hace 2 semanas estaba en Pamplona y vamos, es que a partir de las experiencias de estas vivencias hay que ir cambiando la mentalidad de lo que la gente pide. Es decir, cuando alguien experimenta vivir en una casa de madera, pues ostras, ya sabes lo que es y a lo mejor buscas un privado que lo haga. Claro, los privados empiezan vendiendo madera al alto standing y luego se van poniendo, ¿no? Pero yo creo que todo esto, claro, cuesta mucho, se empieza caminando, ¿no? Hace poco estaba no sé dónde que me decían, es que esto que cuentas es como si fuera ciencia ficción, parece que no sea verdad. Pues esto empieza en 2017, hace 8 años, es decir, no se puede dar un salto mortal, pero se empieza caminando. Esto que hacen esta gente en el IBABI es alucinante, o sea, construir en piedra. A mí me dicen, ¿y por qué no empiezas a construir en piedra? Digo, hostia, pues es que me cuesta mucho imaginarlo en Barcelona, pero bueno, igual sí que será posible, porque luego hay que encajarlo en precio y tal. Hay que empezar caminando y sobre todo rompiendo los prejuicios a todos los niveles, desde la administración. Imaginaros que mi principal reto fue convencer a mi equipo de que el camino era este, porque mi equipo decía, pero ¿para qué nos vamos a meter en este lío? Si en los edificios normales estamos hasta aquí de problemas, ¿para qué nos vamos a meter en este lío que vamos a duplicar los problemas? No, pues estos edificios no tienen más problemas que los convencionales, no los tienen. Y la gente está el doble de satisfecha. A ver, siempre hay gente que pondría una bomba en todos lados, ¿eh? Tampoco quiero engañar a nadie. Hay un 10% de la población que no está satisfecha con nada. Pero la masa crítica agradece mucho que la labor de la administración sea de este nivel de honestidad. Entonces, bueno, yo creo que es un camino que poco a poco va calando y que esperamos que vaya haciendo mella, pero no es que los privados se tengan que poder hacerlo, porque los privados lo hacen cuando le sacan rendimiento, con lo cual es para unas clases sociales que a lo mejor no son las generales. Es a partir de la pedagogía de estas viviendas a la población donde tenemos que pedirlo, porque si lo pedimos, lo van a hacer, es que funciona al revés. Buenas, ya. Lo primero, muchas gracias por la conferencia, ha sido realmente interesante. Y luego quería plantear una duda, que es que muchos de estos casos que habéis propuesto no son de vivienda colectiva y que es verdad que dentro del gremio de arquitectura la vivienda colectiva es una cosa que bueno, ya depende de la persona, ¿no? Pero hay mucha gente que le hace ilusión o que le parece un concepto chulo, ¿no? De desarrollo, pero que dentro de este propio gremio, ¿no? Hay muchas veces que la vivienda colectiva, vosotros mismos lo habéis comentado, ¿no? Que tiene como cierto estigma donde a ver a quién me enchufan aquí al lado. ¿Habrá qué? Que a ver con quién voy a estar conviviendo en estos espacios, ¿no? Y que existe cierto estigma en cuanto a eso y ciertas ideas preconcebidas, y que aparte de predicar con el ejemplo de los proyectos y de su publicación, ¿no? Que es una cosa que al final es complicado que salga de este ámbito, ¿no? Porque hay evidentemente una parte de la población que no tiene interés, ¿no? En ver publicaciones de arquitectura. Que ¿cómo creéis que se podría afrontar el combatir este estigma o esta idea preconcebida sobre la vivienda colectiva y sobre compartir espacios con tus vecinos? ¿Sabes? Bueno, yo creo que, como decía Josep María, hay referencias de otros países donde esto ha funcionado, ¿no? En mayor o menor medida. Es verdad que son culturas distintas a la nuestra, pero eso no quiere decir que no vayan a funcionar. Hay que tener la valentía de intentarlo. Y pues, el caso de las lavanderías en Suiza, o igual ahí se plantean formatos de vivienda que son viviendas de 240 metros cuadrados, pero son viviendas para que vivan con unos espacios comunitarios entre esas viviendas varias unidades familiares, ¿no? Y bueno, todo es tener la valentía y el arrojo. Yo creo que desde el INSOL, por ejemplo, lo están teniendo para intentar inventar nuevas formas de convivir. Sobre estigma, bueno, hay como varias cosas. También comentabas pues, que igual la gente, me ha dado la sensación que no valora mucho el trabajo que hacemos los arquitectos, ¿no? Y la calidad de la vivienda, tal. Yo creo que en general, desde el ámbito de la arquitectura hemos hecho mala divulgación. Da un poco de pena ver que todo el mundo sabe bastante de cine, de música, pero el conocimiento que tiene la gente por lo general de arquitectura no es tan denso. Y bueno, yo creo que ahí otra vez pues el INSOL hace su pedagogía y que igual nosotros nos tendríamos que esforzar más en hacerla también. La vivienda colectiva de por sí tampoco diría que esté estigmatizada. La vivienda social pues igual sí que ha tenido algún condicionante más añadido por temas de gestión, pero en el escenario en el que estamos hoy en día yo creo que es una necesidad, que no podemos resolver el problema de la vivienda que tenemos en este país sin construir mucha vivienda pública. Y como decía también Josep María, tiene que ser vivienda pública de calidad y que dure mucho tiempo, porque al final es
algo que vamos a construir con dinero público y con lo que vamos a tener que vivir 150 años. Nosotros exponiéndonos, es decir, nosotros ya perdimos el miedo desde el principio a hablar con las comunidades, ¿no? En épocas antiguas entregábamos un edificio y nos poníamos detrás porque nos van a linchar o nos van... No, ¿no? Ahora hay una estrategia de exponer los proyectos antes de que la gente se apunte, cuando se entregan las obras, insisto, vamos nosotros, les explicamos esto a nivel ciudadano, hacemos los manuales, vienen los arquitectos, acercamos el lenguaje arquitectónico a la ciudadanía, los problemas de la ciudadanía y así es como se desestigmatiza, ¿no? En estos edificios hemos hecho centenares de visitas. Todo el mundo que los ha querido ver los ha visto, ¿no? Entonces la gente ve que es posible, ve que es real y los vecinos ven que estos edificios tienen interés, con lo cual es como a lo mejor cara a la administración te quejas.